implica de que usted tiene que hacerse profesional en esta actividad. Así que vamos a empezar hoy con Hermes Gil. Hola Hermes, creo que ya lo tenemos en sala. Yo ya lo he puesto ahí de coanfitrión, pero no sé dónde se me ha metido. Hola Hermes. ¿Cómo estás? Te escuchamos ahí un bozarrón, pero se te fue. Ponme en el teléfono. Hermes. En el teléfono ponme de anfitrión, porfa. Porque voy a hablar desde el teléfono, pero les comparto pantalla desde mi computadora. Muy bien, el hombre lo va a hacer a dúo. ¿Ya estás? Listo, yo me hablo de prepararme mi producto. Qué locura. Me alcanzó la hora. A ver, ahora sí. ¿Qué tal? ¿Me ven? ¿Me escuchan bien? Hoy no puedes andar por la calle, que hoy es involución total. ¿Sí me escuchan bien? Sí, te escuchamos. La buenísimo, cámara se te queda muy grande. ¿Cuánto tiempo tengo? Para poner un temporizador y no... Darle. ¿Sí me oyes? Sí. ¿Cuánto tiempo tengo para no pasarme la hora? Tú entra nomás. Ya cuando veamos si vemos que la audiencia baja, te paramos. Me dan de baja, buenísimo. Ya estoy terminando aquí de preparar. Ahora mismo estamos 357 personas. Corran la voz porque el material de hoy con Hermes va a estar espectacular. No se lo pueden perder. Y contigo. Y esto no lo vamos a subir a YouTube, así que después eso de que lo veo más tarde, mañana, eso no va a pasar. Va a ser en exclusiva. Buenísimo. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Hermes. Yo tengo 24 años de edad. Soy de Venezuela. Hago el negocio acá en Perú desde hace prácticamente 2 años. Contarles un poquito de cómo llegué a la empresa y cómo la conocí. En el momento en el que yo llego a Perú, yo estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones, iba en el 5º ciclo o en el 5º semestre, no sé cómo lo digan ustedes. Y bueno, pues te podrás imaginar, sin experiencia, en ese momento 22 años de edad. Hola Hermes, se te ha caído el audio y creo que la cámara también. Y eso que está delegado, o sea, que no es mucho volumen por la banda ancha. O sea, debería de pasar fácil, ¿no? Pero ya vemos que se le cayó. Hermes. Hay que ponerle un poco de humor. Ahí entré de nuevo, ya no, se cortó por un momento la señal del Wi-Fi. Bien, entonces, pues te podrás imaginar, para mí era muy difícil encontrar una oportunidad laboral. Sí me oyen, me imagino que me están oyendo, ¿no? Sí, pero ahora sí. ¿Aló? Ahora sí. Ya, dale. Ya, y ahora no otra vez. Justo cuando dijo que ahora sí, ahora no. Bueno, vamos a darle otra vez tiempo para ¿Aquí sí me que oyen? regrese. Ahí te escuchamos. No sé qué onda con mi teléfono hoy. ¿Aló, me oyen? ¿Cuándo ha sido la última vez que lo ha reiniciado? No, o sea, hace poco se instaló la nueva actualización del Android y no sé, desde anoche se instaló la nueva actualización del Android. Ahora, lo que está pasando aquí es que estoy hablando desde la computadora, pero tengo la cámara encendida en el teléfono, entonces por eso no me van a ver mi cara. Bueno, tampoco nos perdemos muchas cosas. Tú A dale. ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí, y ahora ya te vemos. Ya, vamos a ver si funciona, si no ya me conecto con la computadora, porque la computadora sí está por cable directo y nunca va a caer la señal. Bien, entonces para ir avanzando, trabajaba de albañil, ganaba $6 por día, trabajaba 14 horas al día y era una locura porque hacía un trabajo que no me gustaba, que era súper pesado. Sí, otra vez. Es que ya te digo, y eso que no está gordo, pero no, se le baja la banda. Se le volvió a cortar. Sí, se puso de acuerdo, lo estoy reiniciando.
Bien, mientras tanto me escuchan. Sí, ahora te escuchamos bien, dale. Buenísimo. Ganaba muy poco, con las justas me podía ayudar yo mismo y pues con esa idea de venir a ayudar a mi familia, cuando piensas que las cosas van mal, porque estaba medio deprimido, ya un poco frustrado con lo que estaba sucediendo en mi vida, me despiden así como para darle la cereza al pastel. Era un momento muy difícil en mi vida porque sentía que no encontraba un rumbo, no encontraba qué iba a hacer. Yo me miraba hacia el futuro y decía, ganando tan poquito, ¿cuándo voy a poder surgir? ¿Cuándo voy a poder empezar a cumplir mis sueños, ¿no? Una casa, un carro, una familia. Si con las justas puedo ayudarme yo. Y en ese momento en el que empiezo a buscar esas oportunidades, yo recuerdo que yo llegaba en las noches y yo preguntaba a Diosito y le decía, debe haber una oportunidad para mí, debe haber algo que yo pueda hacer que a mí me permita salir adelante, ¿no? Como todas las personas lo desean, pero tiene que haber algo que sea accesible para mí. Hay tantas cosas en el mundo, debe haber algo, decía yo. Pero eso sí, envíame esa oportunidad sin mensajes subliminales, sin algo que yo tenga que descifrar. Y pues dicho y hecho, un mes y medio, conozco la junta de oportunidad a través de un afiche pegado a un poste. Literalmente me presentaron la junta con Videobeam frente a mi cara. Vi lo que para mí se iba a convertir en un proyecto de vida. En ese momento, quien estaba exponiendo, dio la segunda parte de la entrevista, fue nuestro diamante Elías Tarrillo. Yo vengo de su organización y escuchar ese testimonio, escuchar ese... Ahí volvió mi teléfono. Admíteme de eco en el teléfono, porfa. Ya lo reinicié, para que sí me puedan ver. ¿Sí me encuentras? Allá está. Ya estás. Y para mí fue, yo no conocía la compañía, yo no conocía los productos, no sabía nada de marketing digital ni de ventas, nada que ver, pero a mí me conectó mucho una parte. Conocer a un joven de 28 años en ese momento, ganando $3,000 por mes, con un auto, viviendo una tranquilidad. Yo vi su energía, yo sentí esa energía de tranquilidad, de que estaba en una situación que para mí pues en ese momento era ni un sueño, porque mi referencia más cercana era mi padrino, 20 años de experiencia trabajando y con Azusa ganando 5,000 soles por mes y por supuesto trabajando en un trabajo de lunes a sábado que no le gustaba, todo estresado y aún así preocupado por dinero. Y conozco a este joven diciéndome que si yo hacía esto bien, de 2 a 5 años yo iba a ganar más de 5,000 por mes, si le hacía caso y si ponía el trabajo que había que hacer. Entonces, aún sin saber realmente de qué trataba todo esto, cómo iba a vender. Es más, si quisiera saber cómo iba a resolver la afiliación porque no la tenía, tuve que pedir prestado para poder inscribirme. Tomé la decisión de empezar este camino, ¿ok? Se han presentado, pues, en los inicios muchísimos obstáculos, aún cuando llegas a cierto nivel hay obstáculos que se presentan, pero es parte del éxito. Y lo que entendí en este sistema es que es un todo. Por eso creo que el nombre de multidesarrollo es encantador, porque no solamente creces a nivel financiero, sino también creces a nivel personal, creces a nivel de tu creencia, de tu espiritualidad, de tus sueños, de tu esperanza. Y básicamente lo que hoy les quiero compartir es cómo a través de ese proceso que yo he vivido, les voy a contar anécdotas que me sucedieron, que a lo mejor para los que son nuevos se van a identificar, porque créanme que ha sido una aventura increíble. Nunca digo locuras, nunca digo cosas que sean problemas, porque en realidad no existen esos problemas. Simplemente fueron situaciones que me permitieron llegar al día de hoy. Tanto las cosas buenas como las cosas que a lo mejor no me agradaban en ese momento que estaban sucediendo, simplemente me permitieron para yo forjar mi carácter y tomar la decisión y reafirmar esa voluntad de hacer las cosas. Recuerden que el éxito, mientras más grandes son tus sueños, más alto es el precio que debes pagar. Y para un inmigrante sin estudios profesionales, sin experiencia laboral, sin nunca haber hecho prácticamente nada económicamente, por así decirlo, porque para mí la música no era un trabajo, empezar en el mundo del emprendimiento de frente, así como me tocó hacerlo, pues para muchos no es algo fácil, ¿no? Y pues les admito que para mí tampoco fue sencillo, pero sí tuve esa capacidad de hacerlo y es básicamente la información que les voy a dar hoy. ¿Qué me permitió a mí superar esos obstáculos, superar esa adversidad y esa increíble que se las voy a ir comentando algunas de ellas, porque la gente no quiere saber solamente lo bueno, quiere saber qué ha sido lo que te ha golpeado en el camino, cómo a través de ese proceso
qué fue lo que yo entendí o qué fue lo que yo vi para poder mantenerme firme en mi decisión y llegar a donde estoy actualmente, ¿no? Actualmente soy Oro Premier, estoy promediando nada más por equipo $1,000 mensuales. El último cheque del mes de julio fue de 3,270 soles. Y además de eso, por mis ventas estoy ganándome entre 500 y $700 por mes. Vivo en un departamento, tengo la posibilidad de ayudar enormemente a mi familia, vivo en condiciones muy diferentes a las como empecé y como llegué aquí en Perú, y eso ha sido gracias a un conjunto de cosas. Pero en sus inicios, y cuando sientes que todo está en tu contra, hubieron cosas claves que a mí me ayudaron realmente a mantenerme en el camino, y eso es lo que les quiero compartir hoy. Así que les voy a compartir mi pantalla, la pantalla de mi PC, para que ustedes puedan visualizar lo que les tengo preparado, ¿ok? El material de hoy se llama ¿Cómo seguir en el negocio a pesar de que todo esté en tu contra? Ahora, todo está en tu contra es así como relativo, pues, porque en realidad no hay nada en tu contra. En realidad eso no existe. Es simplemente como que cuando se te presentan todos esos obstáculos, ¿no? Porque en la realidad el universo no está en tu contra, ni nada está en tu contra en la vida, salvo tus vecinos a veces. Pero vamos acá. Así empecé. Esa es una foto que para mí tiene mucho significado, porque en ese momento en el que yo empiezo el negocio, me hablaron de marketing digital, pero yo no disponía ni de dinero para invertir en marketing digital, ni de un buen teléfono para poder utilizarlo como herramienta de trabajo. Y recuerdo que, imagínense, tuve que pedir prestado para poder inscribirme, pero además de eso, después de la inscripción viene otro problema, ¿no? ¿De dónde inviertes publicidad? Nunca me funcionó eso de compartir en grupos. En ese momento Marketplace tampoco sabíamos cómo manejarlo. Y lo que ustedes ven ahí en una foto de en ese momento, recuerdo que mi mamá vende mi consola PlayStation, mi consola de videojuegos en Venezuela, y me transfiere $100. Y esos aproximadamente 350 soles que me transfirió, me sirvieron para, primero, comprarme el producto, comprarme Magnus y Optimus, porque evidentemente el que te viene en la mochila se te acaba rapidísimo. Imagínense, se acordarán de la mochila gris. Y segundo, para empezar a hacer en publicidad. Ahora, era una locura porque mi primera publicidad fue de 80 soles. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado. Mi patrocinador me dijo, vamos a invertir 80 soles para 4 días. Recuerdo que promocionamos crema de cuidado intensivo para contorno de ojos. Al 20% no vendí nada. Recuerdo que mi upline, que era el que nos ayudaba con las publicaciones, hacíamos la misma publicidad. O sea, literal, yo ponía a Percy Bejar, no sé si está en la sala, a hacer las mismas segmentaciones. Lo sentaba y eso, tú me tienes que hacer el mismo video, la misma foto, la misma respuesta, la misma segmentación. Y al día siguiente me escribía y me decía, ¿cómo vas? ¿Cuántas ventas has cerrado? Y yo le decía, no, hasta ahora ninguna, todos me dejan en visto. Y él me decía, y me mandaba una foto con 8 o 12 lápices para entregar. Esto es lo que tengo que entregar el día de hoy. Entonces rápidamente ese dinero que me habían transferido se me acabó, se me agotó, ¿ok? Y tuve que buscar la forma de cómo empezar a generar ingresos, ¿no? Y lo que ven en esa foto es estando yo recuerdo que me quedaban como 20, 30 soles, y lo que hice fue comprar una bolsa de Seitú, comprar unas cremas antibacteriales, y nos íbamos caminando desde la oficina en San Juan de Miraflores, en la avenida San Juan, hasta el Parque La Amistad en Surco, algo de 3, 4 kilómetros caminando, para hacerle demostraciones a las transeúntes del parque, a las mujeres que estaban ahí en el parque. Y de ahí empecé a generar mis primeras ventas como para medio sobrevivir, ¿no? Recuerdo que para nosotros era una emoción muy grande vender 1 o 2 cremas al día, porque eso decía, bueno, ya hay cena, ¿no? Y hay con qué comer. Ojo, en ese momento yo vivía con mis familiares, pero no sé si a ustedes les sucede que ustedes tienen gente en su entorno que no creen en lo que ustedes están haciendo. A mí me sucedió eso cuando yo llegué de la entrevista, llegué muy emocionado. Mi patrocinador me había dado un vaso cargadísimo de producto y andaba literalmente aceleradísimo por 2 cosas. Primero, por la energía natural que te da el Magnus, por la emoción de al ver un proyecto que yo vi 10 que invitan a 10, que invitan a 10, y estaba alucinando, pero también porque tenía que ir al baño con urgencia. A algunos de nosotros nos pasa eso con el Magnus. Y cuando llego a contarle, el primero que me encuentro fue él, fue mi padrino, y le conté toda la oportunidad que había visto, el típico error que comete el emocionado cuando recién ve la junta de oportunidad, que llega emocionado a casa y le quiere decir a todo el mundo qué es lo que ha visto. Y resulta ser que pues el resultado no fue positivo. Y para mí era una locura, porque llegar al departamento y encontrar esa energía que no te suma, encontrar esa gente que no cree ni en ti ni en lo que tú estás haciendo es complicado, ¿no?
Entonces, yo lo que hacía era que salía muy temprano en la mañana a las juntas de oportunidad, a la oficina, y no regresaba hasta la noche. Entonces, evidentemente, generalmente pasaba gran parte del día sin comer. Recuerdo que para mí una de los días así benditos era cuando Percy, mi offline, después que nos encontramos a las 3, 4 de la tarde en la oficina, me preguntaba si había almorzado y yo le decía, sí, 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 ya comí. Pero Percy tiene un poder sobrenatural que es él te mira a los ojos y te escucha y él ya estando y te dice, ven, almuerzo. Y decía, wow, la primera comida del día, ¿no? Porque para mí era muy duro el hecho de no tener dinero en ese momento, no disponer de dinero y pues evidentemente todos andaban en lo suyo. Yo no quería ser una carga, yo no quería ser un peso para mis familiares, pues yo no vine aquí para ser mantenido por ellos. Y evitaba en la mayor medida tener que pedirles dinero o tener que pedirles prestado o llegar a casa y decirle, oye, ¿qué podemos comer y todo lo demás? Porque sabía que ellos también tenían sus responsabilidades. El que más me apoyaba en ese momento era mi padrastro. Y pues él tenía también a sus hijos en Venezuela y yo sentía esa impotencia de por qué si estoy en este negocio maravilloso que me dicen que esto funciona, que esto es espectacular, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué no estoy teniendo el resultado que yo quiero? ¿Ok? Yo estaba muy emocionado, yo estaba muy conectado. Muchas veces me tocó irme caminando de distrito a distrito porque no tenía dinero para el pasaje, pero a mí me dijeron que tenía que estar siempre en la oficina, que tenía que estar en todos los entrenamientos, que tenía que estar en todas las capacitaciones. Y yo usé mucho el sentido común. Yo dije, si esta persona que gana el dinero que yo quiero ganar me está diciendo a mí qué es lo que yo tengo que hacer, yo tengo que hacer caso al pie de la letra. Una de las características que yo siempre he tenido es que siempre he sido muy obediente y he tratado siempre de tomar al pie de la letra las cosas que aprendo. Entonces, lo que hice en ese momento que me ayudó a mantener ese coraje de seguir adelante fue aplicar una de las leyes del éxito. Nosotros en este negocio, cuando nosotros entramos, nosotros pasamos por 3 etapas diferentes, ¿ok? Nosotros entramos con una opinión, ¿ok? Esa opinión va aumentando, va mejorando y se vuelve parte de una creencia. Empezamos a creer más en nosotros mismos, empezamos a creer más en lo que nosotros hacemos para finalmente llevarlo a una etapa de convicción. Escúcheme bien, todas las personas que entran al negocio o que conocen la oportunidad tienen una opinión. Su entorno tiene una opinión. Pero si de antemano nosotros no tenemos a una persona que ha estado en el negocio, que tiene el fruto en sus manos, por ejemplo, nosotros no conocemos de antemano a un familiar o que sea un Manuel Tauriño, o una Mónica, o que sea un Elías. O sea, no conocemos a alguien que con resultados y con coherencia nos pueda decir de qué trata esto. Todos tienen una opinión. Y lo que yo llegué y encontré en mi entorno familiar y en mis amistades fue una opinión de mi tía estuvo, fulano estuvo, yo también estuve en eso, ya yo sé qué es eso, yo sé cómo funciona, eso es piramidal, eso es una cadena, eso de Unilif, eso es igual a lo de Herbalife, y empiezan a decirte todo este montón de opiniones que tienen, y a veces el que tiene un baja autoestima o no tiene a alguien cercano que te pueda servir de consejo, esas mismas opiniones hacen que lo maten. Hay gente que se inscribe y llegan y le cuentan a su esposa y la esposa lo mata, porque la esposa tiene una opinión errada de lo que es esto y pues como la esposa manda, pues al final termina matando al esposo o viceversa también sucede, o los mismos familiares o los mismos amigos. Entonces, una de las cosas que me ayudó muchísimo a mí a no rajarme en ese inicio mientras que aprendía todo lo que tenía que aprender, producto, marketing, ventas, equipo, invitar, prospectar, enseñar, era la asociación. Ese es un aspecto fundamental y forma parte de las leyes universales del éxito. Dime con quién andas y te diré quién eres. Pues en primer lugar, tenía un centro de negocios. Ese centro de negocios es fundamental. Hoy no tenemos a lo mejor un centro de negocios físico para podernos reunir todos, pero tenemos las salas de Zoom. Y a mí me dijeron muy claramente, tienes que estar en todos esos entrenamientos, tienes que estar en todas las capacitaciones y en todas las juntas. Y para mí era fundamental. No sé si a ustedes les pasa, pero tienen un día pésimo y a mí me sucedía que el único lugar donde yo me sentía bien, me sentía emocionado, me sentía con esa energía alta era en la oficina, porque tienes un entorno optimista, tienes un entorno que te motiva, tienes un entorno que cree en ti. Para mí fue un punto increíble encontrar personas que no me conocían, que eran de otra nacionalidad incluso, ¿ok? Que no tenían ningún vínculo emocional conmigo, pero que me ponían la mano en el hombro y me decían, vamos, que tú puedes, vamos a
vamos a probar esta estrategia, vamos a hacer esto, pero si estoy sin dinero, no tengo publicidad, tranquilo, vamos para adelante, es parte del proceso, así se forman los diamantes. Entonces, encontrar esa asociación es muy, muy importante. Tú tienes que estar conectado con gente que esté en este negocio, porque somos personas diferentes, somos personas que creemos en el éxito. En primer lugar, el offline, no tengo muchas fotos con mi patrocinadora. De hecho, estuve revisando mi galería y tengo como 20,000 fotos, es una locura, no las encontré. Pero ahí está Percy, que para mí también fue un pilar fundamental. Ahorita es Oro Premier. Percy para mí fue un increíble apoyo en esos momentos, más que apoyo, y no se llama apoyo económico, ¿va? Es un apoyo emocional, es un apoyo de esa compañía, de alguien que te mira y que genuinamente, porque tiene que ser genuino, cree en ti. Porque cuando te dicen que tú puedes, cuando te dicen que tú puedes salir adelante, que tú lo puedes lograr, esas palabras que tú le dices a esa persona tienen que ser genuinas. Y yo encontré en mi upline, en mi equipo, en la línea ascendente, personas que genuinamente creían en mí. ¿Ok? Y eso fue fundamental cuando llegaban esos momentos de tribulación en los que yo ni siquiera creía en mí. Me apegué muchísimo a mis patrocinadores, me apegué muchísimo. Si no tienes tu patrocinador, apégate a la línea ascendente. Por ejemplo, y eso lo tengo que confesar, yo no me identifico mucho con mi patrocinadora. Trabajamos juntos y la quiero y la amo y todo lo demás, pero ella es mujer, yo soy hombre, porque no me identifico mucho con ella. Entonces, pues busqué personas en la línea ascendente con las que sí me identificaba. En primer lugar, pues conocí a Percy. Recuerdo que la primera vez que lo conocí, estaba subiendo al departamento de Chorrillos a hacer hacerme una segmentación y él así todo serio. Tú lo ves y él no sonríe mucho. Al principio me dio como miedo. Martina me dice, él es mi patrocinador, él es la persona de la que yo he aprendido a hacer todo esto, él es un crack en esto y él te va a estar apoyando, enseñándote todo lo que sabe. Ella depositó toda la confianza que yo le tenía porque fue quien me inscribió ante Percy y después pues, me apegué muchísimo a él y empezamos este camino, ¿no? De esa persona que empieza a enseñarte, que empieza a educarte, a mostrarte cómo hacer las cosas. Pues evidentemente cuando tomé como a veces vemos a un líder y nos da como miedito acercarnos a él, porque bueno, es el líder y todo lo demás, pero evidentemente pues me acerqué muchísimo a Elías, me identificó muchísimo su testimonio, congeniamos mucho en las personalidades que tenemos, nos hicimos grandes amigos y me apegué muchísimo a Elías, pasado ya unos meses en el negocio. Y pues después conozco a nuestros primeros diamantes, ¿no? Me dijeron, ellos son los diamantes de nuestra línea ascendente. Recuerdo que los conocí en un entrenamiento en San Juan del Lurigancho, no voy a decir en la oficina de quién porque no podemos nombrar, pero muchos me promovieron ese entrenamiento y vas a conocer a Manuel Tauriño, vas a conocer a Mónica. Y recuerdo que en las juntas estaban sus videos con la yegua, el hipódromo, el BM, los viajes, hablando de su experiencia, de que era carpintero y que ganaba tanto. Y yo decía, wow, pero ¿quién será? No, o sea, te lo promovían con tanta emoción que yo decía, yo quiero conocer a esas personas. Eso es asociación, ¿ok? Y bueno, gracias a este negocio pude compartir con gente que tiene la fruta en el árbol, en la mano. ¿Qué es lo bonito de este sistema? Que tú vas a conocer gente que te habla de éxito, que te enseña cómo tener éxito, porque tienen éxito. Yo no encontré eso allá afuera. A mí habían profesores universitarios que me decían que para ser bueno tenía que aprender matemáticas y derivar y programar. Recuerdo a mi profesor de programación que me decía muy cruelmente que si yo iba a estudiar telecomunicaciones y yo no aprendía a programar, para lo único que iba a servir era para instalar cámaras de televisión en servicios de seguridad. Literalmente me decía eso. Y yo me preguntaba, bueno, pero ¿por qué tú me dices que para ser bueno tengo que aprender a programar? Si tú eres programador de hace como 15 años y todavía andas aquí peleando por dinero y quejándote de todo. A mí nunca eso tuvo coherencia para mí. ¿Por qué me enseñan gente que supuestamente te están enseñando cómo tener éxito? ¿Por qué me enseña gente que me está enseñando según cómo lograr a tener algo en la vida? Pero ellos no lo tienen, ellos no están realizados, ellos no están cumpliendo sus sueños. Y la asociación te va a permitir a ti mejorar primero que nada esa opinión que tú tienes del negocio y empezar a generar creencia. Conéctate con esas personas. Nosotros a veces cometemos el error de que cuando nos sentimos mal o estamos tristes, dejamos de responder a la gente, a nuestro patrocinador o a nuestro equipo, ¿no? Y esas son las personas que más están interesadas. Yo entendí eso también, que mi upline, mi línea ascendente, eran las personas más interesadas sobre la faz del planeta en que a mí me fuese bien. Y como eran los más interesados en que a mí me fuese bien, porque si yo ganaba dinero y yo tenía éxito, ellos iban a cumplir sus sueños,
Entonces, yo sabía que nada de lo que ellos me dijeran, sí, soy de Venezuela, Antonio. Yo sabía que nada de lo que ellos me dijeran, aunque yo no lo entendiera, iba a ser para perjudicarme. Entonces aprendí a hacer caso, aunque al principio no entendiera lo que me estuviesen diciendo. ¿Ok? Recuerdo que cuando yo le daba las gracias a Percy, Percy me decía, no me des las gracias, hazte diamante nomás. Entonces entendí que todo el tiempo, la energía y toda esa dedicación que hacen las personas en este equipo, en este negocio, para enseñarte y para educarte, la única forma en la que tú realmente puedes pagarle ese tiempo y esa energía y ese conocimiento que ponen, ese empeño que ponen en que a ti te vaya bien, es precisamente teniendo éxito. Y entendí que es la fórmula más grande de agradecimiento que tú puedes mostrar en este negocio. Te agradezco con palabras, pero también con mis resultados. Entonces, ¿para qué nos sirve la asociación? Nos sirve primero para permitir mantener esa emoción al inicio. ¿Y por qué digo emoción? Porque la gente cree que uno entra a estos seminarios o entra a las capacitaciones para motivarlos, ¿no? Motívame, no, es que a mí me gusta escuchar a Hermes porque Hermes me motiva. Y la gente confunde lo que es motivación con emoción. Generalmente lo que hacen es emocionarse, pero no encuentran motivación, porque motivación es tener un motivo. Pero evidentemente al inicio tenemos que mantener ese elevado nivel de energía, eso es emoción. Entonces, estar asociados, entrar a una junta, una pregunta y escuchar que fulano está haciendo eso, haciendo esto, esa energía que se vive, no sé si han tenido ya la oportunidad de estar en una oficina, en una pregunta de negocios, es espectacular. Yo recuerdo que cuando entran los jóvenes, los que están entrando nuevos al negocio, cuando estamos en la oficina, entran y empiezan a ver las preguntas y les toca compartir a ellos. Muchas veces dicen, bueno, y mi nombre es fulano de tal, tengo 2 días en el negocio con su botellita, y dicen, y estoy emocionado, no sé por qué, pero estoy emocionado. Es porque esa energía se contagia, ¿ok? Esa energía vital se transmite. Y para mí era muy importante, vuelvo y les repito, yo me sentía mejor en la oficina, aunque no tuviese dinero, aunque no estuviese teniendo resultado, aunque estaba allí luchándolo, como quien dice, pero me sentía mejor en la oficina que estando en mi propio departamento con mis familiares. Entonces, eso te permite la asociación. Además de eso, vas a aprender a hacer los 5 pasos. Esencial, ¿ok? ¿Dónde lo vas a aprender? Pues tienes que aprender a hacer este negocio. Tienes que aprender a cómo tomar el producto, qué productos tomar, cómo funcionan, cómo vas a hacer marketing digital, y es asociarte con esas personas para aprender a hacer esas cosas. Ahí es donde vas a aprender el camino, el how, cómo hacer las cosas. Además de eso, pues evidentemente tener un entorno optimista y positivo va a elevar tu autoestima. Vas a sentir que encuentras un lugar donde puedes ser tú mismo, donde puedes expresarte. Para mí, el hecho de estar en una pregunta, ¿ok? Y me pasaba, yo llegaba al departamento y les contaba a ellos, oye, hoy me cerré, me entregué 2 productos, 3 productos, y me decían, pues sí, genial. Pero qué increíble, llegas a la pregunta y dices, y ayer me entregué 3 sobres de Magnus en Gamarra, y todo el mundo, wow, felicidades, campeón, hoy son 3, mañana son 30. Eso no lo encuentras en cualquier lugar. Y eso es bendito en este negocio. Eso eleva tu autoestima, gente que te está dando ánimo, que está allí contigo. Te rodeas de precisamente un entorno positivo y optimista. Y cómo falta, escúchenme bien, cómo falta el optimismo y el positivismo en este mundo, sobre todo en la situación que estamos viviendo. Cuánta gente agobiada por todas las cosas negativas que suceden, y cómo falta gente que en vez de estar enfocada en las noticias, de estar enfocado en lo que está sucediendo, esté pensando en sueños, esté pensando en progreso, esté pensando en éxito, en expansión, en ayudar a otros. Eso no lo encuentras en otro lugar, ¿ok? Es muy importante que tú aprendas a hacer un filtro de las cosas que ves, las cosas que oyes, con quién pasas tu tiempo, ¿ok? Vas a encontrar mentoría, importantísimo para hacer el negocio y para hacer cualquier tipo de negocios. Tienes que tener un mentor. Entonces, de tanto conocer personas, de tanto conocer distintos testimonios, tú vas a ir encontrando a alguien con quien identificarte y con quien buscar ese apoyo directo de que esté allí presente para decirte más directamente cuándo estás bien, cuándo estás mal, qué tienes que hacer. O sea, no conozco a alguien que haya tenido éxito en la vida y que no haya tenido un mentor, alguien que le muestre el camino. El éxito es así, es un camino, y afortunadamente en los años que tenemos como seres humanos existiendo en el planeta, ya hay gente que ha pasado ese camino y te enseña qué es lo que tienes que hacer. Entendí que con este negocio no tenía que andar inventando cosas nuevas, sino que el camino ya estaba hecho, más allá del simple del plan de compensación.
Otra cosa que ayuda también a estar conectados a estas juntas, a estos entrenamientos, es pues que vas a escuchar testimonios de personas. Vuelvo y les repito, a mí no me inscribió la empresa, a mí no me inscribió el producto, a mí no me inscribieron las ventas, a mí me inscribió Elías Tarrillo. Porque cuando yo escuché esa información, cuando yo escuché su testimonio, escuché la historia, escuché lo que él estaba logrando y la convicción con la que me lo decía, yo creí fue en él. Primero creí en él. Es más, yo ni siquiera sabía pronunciar el nombre de la empresa. Yo le decía Unilife o Omnilife. No tenía ni idea. No tenía ni idea que iba a vender. No tenía ni idea. Yo nunca pensé, ¿será que es una estafa? ¿Por qué me piden dinero? No. Yo vi a un tipo ahí que tenía la fruta en el árbol, que tenía el resultado, que me dijo que si yo hacía lo mismo iba a tener el mismo resultado. Y yo pregunté, ok, ya pues, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero tienes que pagar 130 soles. No los tengo, los resuelvo. Ya, y después, ¿qué hay que hacer? Aquí están los 130. Me dijo, bueno, tienes que pasar el proceso. Tienes que aprender, tienes que hacer, tienes que trabajar en ti y el resultado va a venir. Y te puedo firmar ante el notario que tú quieras sus palabras, ¿eh? Que si usted se dedica a hacer esto de 2 a 5 años, usted va a ganar por lo menos esa cantidad de dinero. En ese momento era cantidad de dinero, pero no me estaba dando cuenta de las cosas que iba a ganar haciendo esto. Y evidentemente lo que vamos a lograr con esta parte de la asociación es como ponernos unos audífonos, y eso los quise cargar por lo mismo. Aprendes a apagar el ruido que hay a tu alrededor. Emprender o hacer algún negocio en la vida es ir en contra de la corriente. La gente no está diseñada o no la han educado para emprender. Y cuando, imagínense, o sea, pónganse en un momento en esta situación. Yo sé que todos somos empresarios, pero vamos a suponer que no estás en Omnilife y llega tu hijo o tu tío o tu sobrino y te dice que él con 22 años, sin experiencia, sin dinero y toda la onda, va a emprender un negocio porque él cree que aquí le puede ir bien y porque conoció a alguien que le está yendo bien. O sea, yo entiendo cuál era su resistencia. Ahora lo entiendo, en ese momento no entendía por qué. Pero es importante para nosotros aprender a aplagar ese ruido que hay en nuestro alrededor. ¿Ok? Y el ruido no solamente viene dentro de nosotros, y ahorita voy a hablar de eso, sino que cuando hablamos de ruido es toda esa gente que tenemos a nuestro alrededor que no anda en la misma onda que nosotros, que no anda vibrando en la misma frecuencia. Invité a los pocos amigos que conocía que estaban en Perú, todos me dijeron que no. Invité porque evidentemente lo estaba haciendo desde la opinión, con muy poca información. Invité a personas, a conocidos que estaban en otros países, todos me dijeron que no lo pude inscribir a ninguno. Y ese aire de no funciona, no, tu tía estuvo y todo lo demás, eso es ruido que realmente no te permite avanzar en este negocio. Asociarte y empezar a recibir información es como ponerte unos audífonos. Y cuando yo iba a mi departamento y me decían, oye, ¿y cómo vas, empresario? ¿Qué tal? ¿Y para cuándo los 5,000? Yo, mira, no te escucho. No, y tú que ya tienes 3 meses en ese negocio y no tienes nada, no te escucho. En su momento tuve que ir a Gamarra a vender productos persona a persona, vendiendo sobres. Y yo iba caminando y de repente, esa fue una anécdota graciosa porque llegaban a la oficina y comentaban que en Gamarra vendían muchísimo. Y yo decía, bueno, ¿por qué será Gamarra? No tengo ni idea de qué será esa cosa, ¿no? Que me dicen que vendieron y estaban ganando dinero. Y le dije a mi patrocinadora, bueno, yo quiero ir a Gamarra. Y mi patrocinador me dijo, bueno, pues necesitas productos. Y yo, pues, ¿dónde va a comprar productos? Resulta ser que me prestó una caja de Magnus, unas chivacolas, y me fui con otra persona que era parte de su equipo. Y cuando nos bajamos en el tren, empezamos a caminar, y esa chiquita me dice, ok, ahora saca tu producto. Y yo, bueno, pues lo saco, está bien, agarré mi mochilita, saqué el producto, ingenuo yo, medio idiota, ¿no? Y me dice, bueno, y ahora hay que ofrecer. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo vamos a ofrecer? Bueno, Magnus, chivacola. Y yo, la mierda, ¿cómo me hablan de un negocio millonario y yo ando aquí vendiendo como ambulante? Eso es ruido. Y después me acordaba, 2 a 5 años, haz lo que tengas que hacer. Me puse los audífonos. Y empecé así, ¿ok? Teniendo esas experiencias, ¿ok? Cuando yo le dije a mi mamá lo que estaba haciendo, imagino que mi mamá también lo pensó, dijo, usted está trabajando como ambulante, ¿cómo es eso? No entiendo, ¿qué marketing digital? Yo, no, mamá, pero es que yo soy empresario. No entendía el término empresario, pero de tanto que me decían que yo era empresario, ¿qué te pasa? Yo no soy ambulante, yo soy un empresario. ¿Ok? ¿Y todo empresario vende algo? Pues si en este momento yo le decía, no voy a encontrar 30 cabezones que me compren un sobre de manos, pues no los encontré,
y nunca los encontré, nunca logré vender ni una caja de Magnus en Amaro, ¿ok? Pero esa vivencia forja el carácter, el que te duelan los pies de tanto caminar, el que con las justas consigas recuperar la inversión, porque al 20% en ese momento le ganaba 60 centavos a cada sobre, y a veces ir de Chorrillos a Gamarra me costaba muchísimo más de la ganancia que tenía ya. Forja el carácter. Vuelvo y repito, a lo mejor ya ustedes han pasado esto, pero para mí, extranjero, venezolano, yo vengo de un entorno, en Venezuela vivimos en un hogar clase media alta, o sea, mi mamá nunca nos faltó nada, mi mamá es gerente de macrodistribución de una de las compañías más grandes del país, o sea, y de repente migrar y que te toque vivir esas cosas, o sea, no estaba preparado en ese momento, bueno, no me sentía preparado, pero en realidad sí lo estaba porque al final lo pasé, pero para mí, muy importante fue tener un centro de negocios, estar conectado a juntas, entrenamientos, a gente que te decía, yo pasé por eso también, campeón. Así al inicio se empieza, ya vas a ver que te vas a vender después como 3, 4 cajas. Bueno, en realidad nunca las vendí, pero siempre con esa esperanza, porque ya conoces gente que ha pasado ese proceso. Eso te permite la asociación. Vuelvo y repito, es esa gente que te dice qué hacer, ya ha pasado el camino y te dice con toda la autoridad moral, tranquilo, así se empieza, después vas a ver cómo vas a vender más y vas a trabajar más. Pero escúchenme bien, algo que en lo que yo estaba trabajando en ese momento era mucho en la parte del hacer, era mucho en la parte de segmentar, vender producto, tomar producto, pero aún así habían pasado 3 meses, escúchame bien, 3 meses y no había nada. No había nadie se inscribía, los que se inscribían se morían, las ventas eran ahí, 3 meses más de renta, porque nunca en esos 3 meses logré pagar siquiera mi alquiler, y mis familiares me apoyaban con eso y me aumentaban la deuda. Y yo decía, debe haber algo que estoy haciendo mal. Y no era el hacer, porque vuelvo y repito, yo me fijaba y era la misma segmentación, era la misma imagen, era la misma publicación, pero porque él sí vendía bastante y yo no, yo nunca, en ese momento yo no entendía eso. Y precisamente lo que no entendía es que no era un asunto del hacer, ¿ok? A mí me dijeron que en 3 meses yo iba a tener un resultado contundente, y en mi caso ya habían pasado 3 meses y no había nada. Iba para el 4.º mes. Yo decía, oye, voy para el 4.º mes, ya mi padrino me está jodiendo otra vez porque tú me dijiste 3 meses, que te aguantara 3 meses, que quería que te 3 meses, y bueno, aquí están, han pasado 4 y no tienes nada. Y no recuerdo que en ese momento estábamos empezando el tema del plan educativo y todo lo demás, pero no recuerdo, realmente no recuerdo cómo llegó esto a mis manos. ¿Cómo lo escuché? No recuerdo cómo lo escuché, pero alguien habló de este libro. Alguien me habló de este libro. Los secretos de la mente millonaria, qué tal, qué fin, qué tal. Y recuerdo que en ese momento en el negocio de Elías tenía 10 años haciendo el negocio, y para ese momento, con los 8 años que tenía, empezamos un programa educativo y empezamos a hablar de libros, ¿ok? Y en eso hablar de libros, creo que salió, me imagino que de allí salió porque ese fue el primero que me leí. Me dijeron, tienes que leerte Los secretos de la mente millonaria y toda la onda. Y bueno, y en copia, recuerdo que me costó 8 soles, todavía lo tengo, este es el primer libro que me compré. Sé que lo va a tener original, pero todavía lo tengo porque para mí este libro fue muy especial. En ese momento, mi mamá llega a Lima a visitarnos, nos visita de viaje, recuerdo que la llevé a un Sheraton, conoció a Manuel y Mónica, me sirvió muchísimo eso porque mi mamá permitió ver lo que yo estaba y me dijo, hijo, esto es real, esas personas tienen éxito, funcionan, mira, o sea, básicamente se dio cuenta de lo que yo estaba, y el que ella hubiese visto con sus propios ojos y hubiese tomado el tiempo de haber estado, para mí fue muy importante. Pero cuando empecé a leer este libro, la primera página para mí fue reveladora, porque en la primera página el autor dice que un amigo rico de su papá le dice, mira, si tú no tienes el resultado que quieres tener y no eres rico como otras personas lo son, es porque definitivamente hay algo que no sabes. Entonces, más que preocuparte por saber qué hacen esas personas, pregúntate por qué saben esas personas que tú no sabes. Porque a él le decían Mr. Gran Potencial, y a mí siempre me decían eso, tienes un potencial enorme. Y yo decía, sí, pero con pinche potencial no vivo, necesito resultados. Y este libro me ayudó muchísimo a entender esta parte. Ok, vean la imagen de la derecha. Lo primero que te habla el libro es que
el dinero, los sueños, las casas, eso es un resultado. Y que la mayoría de personas se centra en el tener. Con lo sumo se centra en hacer. En dime qué tengo que hacer. ¿Ves? La gente dice, dime qué tengo que hacer para tener ese resultado. Y hay personas en que les resulta en cierta medida, pero hay personas que por alguna razón no les funciona. Y a esas personas que no les funciona, lo que necesitan es trabajar no en el tronco o en el fruto. Necesitan trabajar en las raíces. Y las raíces es la causa invisible de todo, es el ser. En este libro habla de que el ser, en lo que tú eres, tu programación, tus pensamientos, generan el sentir, generan una actitud y con esa actitud haces las cosas para poder tener el resultado. ¿Ok? Entonces, para cambiar lo visible, primero tienes que trabajar en lo invisible. Y ahí hay una frase que les quiero compartir, por eso dice, y está acá anotada, de nada sirve el esfuerzo si lo hacía con la actitud incorrecta. ¿Y cuál era mi error en la actitud? Que lo hacía con miedo, que lo hacía con incertidumbre, que lo hacía con, oye, ¿y si no vendo? ¿Con qué voy a sacar dinero? O con ese dolor de, oye, son los últimos 50 soles que tengo y de cómo voy a quedar sin dinero. Siempre estaba pensando en lo negativo. No estaba poniendo mi mente a centrarse en lo realmente importante, en pensar realmente de forma adecuada para que esas acciones tuviesen el resultado. No sé si les pasa a ustedes que sienten que montan una publicidad y no les dan las ventas, que invitan personas y nadie se inscribe, que quieren calificar y no lo terminan de lograr, y se centran en hacer, en qué tengo que hacer, qué tengo que hacer. Y aquí hay una frase que me encanta y la comprendí leyendo y buscando esa información, y es la primera que les aparece. Cuando miro hacia afuera, sueño. Cuando miro hacia adentro, despierto. Yo tengo que a veces detenerme, y en ese momento de mi vida yo tuve que detenerme y mirar hacia mí, hacia mis virtudes, mis fortalezas, pero también mis miedos, mi incertidumbre, mis defectos, cuáles eran las cosas que yo tenía que cambiar en mis hábitos, y aquí te habla también de los hábitos de riqueza y de los hábitos de los ricos, para poder darme cuenta que muchas veces no es hacer algo diferente. Y tú dices, ¿y cómo hiciste que te funcionara entonces el tema de las ventas? Pues era lo mismo, es la misma publicidad, es la misma segmentación. Muchas veces no es lo que haces, es la actitud con la que haces las cosas. Te das cuenta que lo que cambia no es la estrategia, no es la técnica, ¿ok? Sino es la actitud con la que haces las cosas. Y entendí que había un sistema educativo, y eso lo iniciamos con Elías, de capacitación, pero más que centrados en enseñar a la gente cómo segmentar y todo lo demás, era también enfocado en que la gente elevara su autoestima, su nivel de creencia, elevara su visión, ¿ok? Que empezara a adoptar hábitos y aptitudes de liderazgo, constancia, disciplina, perseverancia, ¿ok? Y eso fue lo que me permitió realmente empezar a tener esos resultados, ¿ok? Ahora, hay un punto crítico en esta parte. Ahí les tengo una frase, se los estaba diciendo, no es lo mismo estar motivado que tener un motivo. ¿Ok? La gente confunde motivado con emoción, y la emoción sí es importante, pero cuando tú encuentras ya un propósito y un motivo, aunque no siempre tengas el mismo nivel de energía, pues tú siempre vas a tener la voluntad para hacer las cosas con la actitud correcta. De nada sirve el esfuerzo si se hace con la actitud incorrecta. Ahorita les voy a mostrar de qué audio lo escuché. Y esto fue muy importante para mí leerlo y escucharlo. Es más fácil triunfar que fracasar. Hemos nacido para triunfar. Eso es lo que nosotros, naturalmente en el ser humano está hecho. ¿Por qué? Porque yo tenía muchas creencias limitantes con respecto al dinero, con respecto a, ok, pero pensar, por ejemplo, cosas como que, ok, pero Elías a lo mejor lo ha logrado porque él es peruano y conoce un montón de gente y sus familiares a lo mejor están en el negocio. ¿Cómo lo voy a hacer yo que soy de Venezuela? En ese momento no había alguien en el equipo conectado, no había ningún venezolano en el equipo conectado. Y para mí, ese sistema educativo que empezamos a implementar con seminarios los domingos, empezamos a fomentar la lectura de libros, a escuchar audio. Recuerdo que Percy me hablaba, tienes que escuchar a un tipo que se llama José Bobadilla, él es un chucha, me decía. Y no sé si ustedes son, pero la gente de Venezuela, chucha es otra cosa, es una cosa peluda que está en el, bueno, en fin. Pero yo no entendí ese término y un día usó un término diferente y yo dije, bueno, voy a escucharlo, ¿no? De tanto que me insiste, vamos a ver. Y para mí escuchar a ese líder, para mí fue increíble. Hay alguien que me preguntaba que quiénes son mis mentores. Mis mentores son Elías Tarrillo. De ahí sí vamos hacia arriba está Manuel y Mónica. Yo no me identifico mucho con Irma.
¿ok? Y de allá hacia arriba, pues tenemos otras personas. Por ejemplo, me gusta mucho escuchar y ver cómo enseña un líder como Carlos Muñoz, que es un empresario que no hace network marketing, o escuchar a un José Bobadilla, o un Luis Costa, que ya está muerto. O sea, vamos a tener diversas fuentes de información. Lo importante es adaptar esa información a lo que nosotros somos y a lo que nosotros hacemos, ¿ok? Entonces entendí este arbolito y escúchenme bien. La mayoría de las personas en el planeta, eso está escrito aquí, no triunfa porque no entiende esto. No entiende ese arbolito, ¿ok? Y cuando no entiendes este arbolito que está aquí, créeme, podrás tener un resultado, pero ese resultado nunca va a ser pleno hasta que no comprendas cómo funciona el éxito. Esto es algo básico. No, esta ley del éxito no es conmutativa. O sea, no es que puedes empezar de arriba para abajo. Hay gente que dice, no, cuando tenga dinero, cuando tenga bastante dinero, voy a empezar a invertir en publicidad. No, o cuando tenga equipo recién voy a empezar a leer. O cuando sea diamante voy a ser feliz. Estás pensando en el tener. Y las cosas no empiezan desde allí. Es por eso que nunca llegan. Y entonces me di cuenta que yo tenía, aparte de eso, muchas creencias limitantes con respecto al dinero. Yo vengo de un país que viene en una profunda crisis económica de hace prácticamente 20 años y la gente no tiene, el latinoamericano por hecho tiene creencias limitantes con respecto al dinero, pero en ese momento había muchísimas creencias limitantes en mí que venían desde mi país, que venían desde la crisis que yo estaba viviendo y se habían formado parte de mi subconsciente. Ejemplo, cuando mi patrocinadora me preguntó cuánto dinero quería ganar, yo le dije 1,000 por mes, porque a mí me dijeron que un venezolano en Lima no ganaba más de 1,000 por mes. Y eso es una creencia limitante. Entonces, evidentemente, yo nunca iba a poder tener resultados, porque si le apuntas al cerro, con la justa le pegas al cielo, con la justa le pegas al cerro. Entonces, imagínate, si yo ponía el 1,000 soles por mes como una meta, una valla, pues con la justa me llegaba a ganar 300, 400 soles al mes. Entonces, este libro me aprendió a identificar cuáles eran esos patrones, cuáles eran esos pensamientos, cuál era esa programación, y me enseñó mucho a pensar y a entender qué es lo que tienen, qué cualidades mentales y de hábitos tienen las personas ricas. Una cosa que aprendí a manejar con este libro fue el hecho de ver cuántos pensamientos negativos de queja, crítica, juzga y se generaron en mi mente. Y me asusté la primera vez que hice ese ejercicio, porque conté más de 250 pensamientos negativos en un día. Entonces ahí tiene un ejercicio para aprender a cómo dominar esos pensamientos, pero de forma literaria, o sea, que lo leas. Entonces me ayudó muchísimo leerme ese libro. Ahora, esa información, conforme tú vas empezando a leer, conforme tú vas empezando a escuchar, a asociarte, a educarte, porque parte del sistema educativo no solamente son audios y libros, son estos entrenamientos, son las capacitaciones que tenemos, aumenta la creencia, ¿ok? Y con la creencia es que empiezan a venir los resultados. Si no hay creencia, no va a haber un resultado grande, porque es así, tú tienes que creer que lo puedes lograr, tienes que creer la que empieza, creer que puedes hacerlo, ¿ok? Y fíjate, la creencia se logra con dos aspectos, ¿ok? Con acción y pues también con información, ¿ok? En la parte de la acción, pues es lo que sabemos, 5 pasos, tomar producto, tiene que ver con invitar personas, porque al finalmente la acción es la que cura el miedo, ¿ok? Alguien que está trabajando desde la opinión tiene mucho miedo, tiene incluso miedo a construir equipos, porque dice, uy, si lo firmo, ¿qué le voy a enseñar? ¿Ok? Pero es la acción, es la práctica la que termina haciéndonos maestros y termina profesionalizándonos. Y en la parte de la información, en mi caso, accedí a información que estaba en YouTube que me permitió a mí aumentar mi nivel de creencia. El hecho de que yo les diga que me escuché estos audios no es que esté desprestigiando o esté menospreciando, no. Es simplemente que en esa instancia fue la información que yo encontré, ¿ok? A mí me ayudaron estos audios, por mencionarles nada más algunos, a generar muchísima más creencia. Porque sí, ya yo sabía segmentar, sí, ya yo sabía invitar, pero yo quería más resultados. Entonces, cuando entendí que tenía que aumentar el nivel de creencia, empecé a buscar información y dije, bueno, vamos a ver qué es lo que hace la gente que tiene éxito en este negocio. ¿Qué me dicen que tengo que hacer? Y el primer audio que recuerdo que escuché fue Siempre convenciendo a los enanos, de Luis Costa. Ese audio te habla mucho de cuáles son los pensamientos negativos y los enanos mentales que tenemos en la mente, de que nuestra mente es como un barco y los enanos son los que ejecutan esas acciones. Los pensamientos son las órdenes, pero los enanos finalmente son quienes ejecutan esas órdenes. Y generalmente el ser humano piensa solamente en dos cosas. Piensa en lo que teme
o piensa en lo que quiere. Y ese pensamiento en lo que más tú inviertes tiempo pensando en lo que temes o en lo que quieres, se convierte en un pensamiento dominante. Ahora, yo tengo que trabajar sobre esos pensamientos dominantes porque la mayoría del tiempo nosotros, nuestra agudeza mental, realmente los procesos más intrínsecos que forman nuestra programación se generan cuando estamos durmiendo, se generan en el inconsciente, ¿ok? Y para nosotros modificar el inconsciente, tenemos que trabajar muy conscientemente en el tipo de información que recibimos. Y hablaba de los líderes de este negocio no escuchan noticias, no andan pendientes de cosas negativas, se enfocan siempre en lo positivo, en recibir información positiva. La mayoría de personas que hacen en el mundo, antes de irse a dormir, ¿qué ven? Pues ven noticieros, ven novelas, ven... Salud. Ven series de Netflix, ven ese tipo de cosas y se acuestan con esa información en la cabeza. Y el cerebro, de forma inconsciente, que es cuando esos procesos se guardan en la programación mental, tiene toda esa información negativa y por naturaleza salen creyendo que el mundo es así, porque al final esa percepción, esos enanos mentales que tenemos nosotros en nuestra mente, son los que van a crear la perspectiva que tenemos hacia las cosas. Y ese audio me ayudó muchísimo a entender cómo funciona este proceso y a cómo mejorarlo para tener realmente la capacidad de controlar esos pensamientos. Además de eso, me escuché Atrévete a tener éxito, también de Luis Costa. Ese audio me ayudó bastante porque Luis Costa cuenta su historia de que él llegó a España a hacer este negocio con $10 y un calzoncillo. Y él cuenta la perseverancia y la voluntad que él tuvo para poder construir este negocio y tener el éxito que pudo tener. Entonces, ahí habla mucho de que nosotros tenemos que tomar decisiones, de que tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y para mí, escuchar de él, que es cubano en España, construyendo redes de mercadeo, construyendo network marketing y que logró el éxito que tuvo, me ayudó muchísimo a identificarme, porque yo dije, ok, él llegó con $10 en un calzoncillo, pues yo llegué con $100 y una maleta, ni siquiera colchón tenía, me vine en bus. Si él pudo tener éxito en este negocio, quiere decir que yo también puedo. Y él cuenta todo lo que tuvo que vivir y todo lo que tuvo que pasar. Y cuando te das cuenta de la historia de él, tú dices, bueno, pues yo la tengo más fácil, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Eso también forma parte como de asociación, porque al final, si bien es cierto, no lo puedo tener personalmente conmigo, pues lo puedo escuchar. Me escuché de Nada sirve la técnica si no hay perro, de Sergio Rivera, y de cómo él explica que si usted no tiene un propósito, no tiene una meta, no tiene un sueño, de nada sirva que yo te diga cómo hacerte diamante. Y él empieza el seminario diciendo, ok, ¿ustedes quieren que le diga qué es lo que tienen que hacer para llegar a diamante? ¿O quieren que yo les diga qué actitud tienen que tener para llegar a diamante? Y la gente se queda así como confundida, ¿no? Me dice, pues vamos a empezar por la actitud, porque el diamante empieza por la actitud. Generalmente nosotros, ¿qué le preguntarías a un diamante? Ay, bueno, pero ¿qué hizo para llegar a diamante? Hacer. No. ¿Saben de qué me dedico yo a estudiar en las personas que son diamantes y que tienen éxito? Empiezo a estudiar cómo hablan, cómo son, qué es lo que piensan, la perspectiva que tienen hacia las cosas, porque si yo aprendo a duplicar esos patrones mentales que ellos tienen, esos hábitos, pues evidentemente voy a poder hacer las cosas que ellos hicieron. Porque si no hay perseverancia, si no hay visión, si no hay autoestima, si no hay convicción, ¿ok? Si no hay voluntad, si no hay disciplina, pues ¿de qué me sirve saber cómo segmentar? ¿Ok? ¿De qué me sirve a mí saber, por ejemplo, los 5 pasos? Tiene que haber una serie de atributos personales para poder hacer las cosas y tener la voluntad de mantenerse en el camino mientras se construye el resultado. Por eso hablo también de perseverancia. Escuché la historia de Iván Morales en Si yo pude, tú también puedes, de cómo su esposa tenía cáncer, de cómo estaba en quiebra, sus negocios quebraron y conoció esta oportunidad y él se iba con sacos y ternos a la calle a presentar personas, a presentarle el proyecto a personas y cómo él pudo construir con esa historia el éxito. Escuché un audio que se llama Domina las leyes del éxito de Luis Costa. Muchas veces queremos tener éxito, pero ni estudiamos a las personas de éxito, ni estudiamos cómo se comporta el éxito. Y en ese audio él explica cuáles son las leyes del éxito y me encantó. Dije, wow, pues con razón. Pues él dice, ¿cómo vas a tener éxito si no tienes ni la menor idea de cómo funciona? Y el éxito, señores, es universal.
¿Qué significa que es universal? En YouTube los consigues todos. Te puse el nombre del autor. Colocas eso en YouTube y te aparece. El éxito es universal. ¿Qué significa eso? Que si usted escucha, por ejemplo, a un artista de cine exitoso, si usted escucha a un empresario tradicional, a un Kiyosaki, o escuchas a un Donald Trump, o escuchas a lo mejor a un deportista, a un Messi, o escuchas a un, por ejemplo, a un Cristiano Ronaldo, o tú escuchas a un empresario diamante de network marketing, si tú escuchas cuando ellos hablan de éxito y hablan de cuáles son los principios y qué es lo que tuvieron que hacer y qué es lo que tuvieron que desarrollar, todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Entonces yo creo que el éxito es universal. Que no importa si tú aprendes las leyes del éxito con un artista o con un deportista, o escuchas a un Yokoi Kenji que te habla de las leyes, o escuchas a un Daniel Javis, o si escuchas a un líder que hace network marketing pero en otra compañía, al final el éxito es universal. Porque te van a hablar de los mismos principios. Y yo te estoy compartiendo es de dónde yo escuché esos principios en primer lugar. Y de allí los hice conscientes para aprender a identificarlos en cada una de las personas. Y aprendes a ver que todas esas personas que construyen un resultado y que perseveran y tienen éxito, tienen hasta cierto punto estas cualidades. Cualidades de liderazgo, pero también cualidades de entender los procesos del éxito, de entender los procesos de las personas, el crecimiento de esa gente. Entonces, sí, en mi caso, pues, lo primero que escuché fue información de líderes de otras compañías, pero al final los apliqué a mi compañía y dije, oye, pero es lo mismo. Ellos tuvieron éxitos en un sistema, en la industria en la que yo estoy. Y me ayudó muchísimo a identificar en qué cosas tenía que trabajar yo. El que yo te esté diciendo estos líderes y tú sepas que no es que esté poniéndolos por encima de nuestros líderes, sino que en ese momento en el que yo me encontraba, en el que yo sentía esa ansia por buscar la información que aquí me dijeron que tenía que buscar, lo primero que encontré fue eso. Y fue lo primero que me zumbé. Y fue lo primero que me escuché. Y yo andaba levitando, emocionado, pero no solamente ahora con emoción, sino también con más postura, porque estaba desarrollando creencia. ¿Ok? Así que, ay, pero es que ahí vas a escuchar que dice el nombre de... No, eso no tiene nada que ver. Es medio idiota si tú crees que porque por estar en otra compañía vas a tener más éxito. Para mí, esta compañía es una de las mejores, porque ahora con toda esa información, dices, ay, mi hermano, las tengo de lo lindo, porque estoy en la mejor compañía para hacer esto. Eso fue lo que yo entendí. ¿Ok? Escuché, por ejemplo, tu sueño. Algunos de ustedes me conocen de algo más de tiempo y vieron que yo di una capacitación en el Hotel Sheraton, hace en octubre más o menos, antes de que entramos en cuarentena. Y la gente escucha esa capacitación y dicen, wow, pero qué joven tan genio, y de dónde saca todo. Eso es un copy-paste, pero a mi estilo. Esta capacitación yo la saqué de este audio, Tu Sueño. Porque yo escuché en uno en el de Domina las leyes del éxito y en De nada sirve la técnica si no hay perro. Yo escuché de ellos que tú tenías que tener un sueño, que ese sueño, ese propósito, esas cosas que quieres lograr, te van a permitir a ti transitar el camino del éxito. Pero yo me puse a pensar y yo dije, oye, pero ¿cómo encuentro un sueño que realmente genere ese deseo ardiente? Porque sí, quiero un carro, pero no sé, todavía no siento que me llena, ¿ok? Y ese audio, escuchar tu sueño, él habla de los pasos de cómo construir y cómo perseverar. De ahí escuché una frase que muchos de ustedes se identifican, que me la escucharon a mí, pero eso no vino de mí. O sea, yo soy inteligente, pero no tanto así. Si cuando hay fe en el futuro, hay fuerza en el presente. Esa frase la escuché en ese audio. Escuché frases como, el éxito es un camino, no es un destino. Tú te mantienes, tú eres exitoso si estás en el camino. Tú eres exitoso si estás aquí hoy. ¿Ok? No vas a ser exitoso cuando llegues a la estación, porque si tú llegas a la estación y allí te detienes, el conformismo es el enemigo. El fracaso no es intentar algo y no lograrlo. El fracaso es intentar algo, no lograrlo y quedarse allí. Entonces habla mucho de eso. Entonces cuando yo escuché ese audio y dice, tú eres exitoso porque tú estás en este seminario, tú estás en estas capacitaciones, tú estás pagando el proceso, estás tomando las acciones, estás ayudando a la gente y tranquilo que el resultado va a llegar. A escuchar eso de alguien que tiene el resultado coherente para decírmelo, para mí era muy diferente a escuchar a alguien que te ve por la calle y te dice, bueno, sí, hijo, sigue adelante. Para mí tiene muchísimo más valor eso. Escuché, por ejemplo, Formando el Carácter de José Bobadilla. ¿Ok? Entendí que se requiere carácter para tener éxito,
que se requiere de tener piel curtida y de tener un corazón de piedra cuando las cosas a lo mejor no marchan bien. ¿Y por qué para mí fue importante escuchar eso? Porque yo no tenía un buen teléfono para trabajar. Hubo muchos días en los que a lo mejor no había ni siquiera un pan para cenar, pero entender que eso forja el diamante, que el diamante requiere de carácter, de que se forma bajo grandes presiones, de que todos podemos ser diamantes si pasamos por ese proceso de formación, de esa presión que debemos sentir, para mí fue muy importante. Escuché un audio que se llama Educando Soñadores, para mí uno de mis favoritos, y él dice que la educación va a permitir que tú expandas tu mente y puedas llevarte a un estadio superior. Este negocio, esta compañía basa un sistema de multidesarrollo porque no se trata solamente de ganar dinero. Para ganar dinero tiene que haber un desarrollo personal, ¿ok? Y que el network, esta industria, estaba diseñada para educar gente y llevarlos a un estadio superior, a un nivel superior de su ser, de que seamos personas de bien, de que seamos personas que todo el tiempo estemos pensando en lo mejor para los demás, en ayudar a otros, en esperanza, en prosperidad. Y me ayudó para yo ver que mientras en mi entorno había gente que se quejaba de Perú, yo a pesar de que no era ni siquiera plata Supreme, yo veía ya Perú como un mundo de oportunidades. Y le decía, mamá, yo quiero vivir en Perú, porque aquí en Perú voy a construir mis sueños, porque aquí en Perú voy a ser diamante, ¿ok? Porque yo estoy en un modelo educativo y lo hacíamos todos los domingos, leyéndonos los libros, hablando de los libros, lo hacíamos en la oficina de Elías, que había un montón de jóvenes que no se metían, sí, que no le entendían la onda, pero yo siento realmente que una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo fue encontrar esa información, ¿ok? Y José Obadía habla mucho de que tienes que entender. Escuchaba a Manuel y Mónica, no es que tienes que entender, no se trata de vender, se trata de entender. Y yo decía, bueno, ¿por qué carajos hay que entender? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que entender para tomar la decisión de hacer esto bien? ¿Ok? Y me escuché, no entendiste, José Obadía. Y dije, pues no había entendido. Me escuché el caos. Uf, qué audio tan espectacular. Pero además de escucharme eso, hubo un proceso de lectura. ¿Ok? Les comenté que yo tenía 4 meses en el negocio y no había ningún resultado. Empecé evidentemente con este libro, ¿ok? Con este libro, y aquí me dijeron que yo tenía que buscar información y estudiar a personas de éxito en el ámbito en el que yo estaba. Y pues empecé a buscar grandes líderes del network marketing, me metí en YouTube, audio sobre, y buscando, me empecé a topar con esta información, con estos audios, y fueron los primeros diamantes con los que tuve contacto directamente. Yo conocí a Manuel y Mónica más o menos 3, 4 meses después de haber estado en el negocio. Pero también hablaban ellos de que uno tenía que leer, de que había un sistema educativo, de que habían libros. Este libro se llama Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker. Y dieron una serie de libros, y de hecho ya lo estábamos manejando con Elías, que hablaban sobre el negocio, que ayudaban a uno a entender y a saber más cosas acerca de esto. Y recuerdo que en este proceso de conocer esta información yo estaba a punto de rajarme, ¿ok? A punto de rajarme porque pues no había el resultado, ya la presión de mis familiares era altísima y yo sentía así como que bueno. Y fíjense para que vean, para volver al punto inicial de la asociación. Yo antes de rajarme yo tenía que pedir permiso o tenía que avisar. Y recuerdo que esa noche llamé a mi patrocinadora para decirle que yo iba a buscar un trabajo mientras que me capitalizaba, ¿no? Esa es la típica, para capitalizarme, ¿ok? Y para después entrar al negocio con fuerza, porque así como que sin plata como que es muy jodido emprender, ¿no? Ella me contó su historia, me contó su proceso. A veces es muy importante que en el momento correcto tú te animes a contar el proceso de la gente, de tu proceso a la gente. Pero bueno, yo creo que ella sintió también que yo con su proceso no calaba mucho. Y ella había visto que yo me identificaba mucho con Elías, porque yo lo nombraba mucho. Y me dijo, mira, ¿sabes qué? Háblale a Elías. Antes de tomar una decisión, háblale a Elías. Y yo agradezco esa llamada infinitamente porque yo creo que sin esa llamada la historia hubiese sido muy diferente. Recuerdo que tras llamar a Elías y comentarle, y creo que fue una de las pocas veces que me escuchó quejándome de algo, y decirle, pero tú me dijiste que 3 meses, yo 3 meses en esta vaina, no hay nada. ¿Cómo tú me dices que? Me dijo, después de que me contó su historia, que corriendo de su casa, que su tía, eso es una historia increíble. Primero, me sirvió como para hacerme un par de cachetadas y decirme, mira, bueno, o sea, tú estás mejor, no mejoras. No tienes techo,
Tus familiares te mirarán feo, pero por lo menos te ponen un plato de comida en la mesa. O sea, yo tuve que resolvérmelas y salir de mi casa a los 14 años. ¿Ok? No estaré fuera de mi país, pero tampoco estoy en mi tierra, estoy en mi pueblo natal. Y yo me iba pi, pi, pi. Pero también dijo algo, una frase que para mí la llevo tatuada en mi mente y en mi corazón, porque para mí significó demasiado y era precisamente lo que tenía que escuchar. A veces los líderes no dicen mucho, pero te dicen exactamente lo que quieres, lo que necesitas escuchar en ese momento. No sé si es que Dios se comunica a través de ello y te dice, pero lo cierto es que, para hacerte cuento corto, Elías me dijo, la paciencia es una virtud que muy pocas personas poseen y se rajan, perdiéndose de las más grandes y maravillosas cosas de la vida. Esa frase entró aquí y desde entonces nunca ha salido de aquí, porque entendí que el éxito es un camino y que solamente teniendo esa paciencia y esa perseverancia yo iba a poder construir eso. Y me invitó a pensar en qué otro lugar del planeta yo tenía esta oportunidad. Entendí que se trata de oportunidades, se trata de mentalidad. Y empecé a ver que realmente yo había venido a Perú por un propósito, de encontrar esta oportunidad para construir mi futuro. Y bueno, adelante nomás. Si no me están saliendo las cosas es porque hay algo que no sé. Y recuerdo que una semana después de esa llamada no fui a la oficina. Pero escúchame bien, porque no creas que, no, puedo tomar un break de una semana. No. No fui a su oficina porque yo me tomé muy en serio de que había algo que no sabía. Y empecé a leer. Esa semana agarré, tenía como 30 soles, me compré un montón de libros copias que estaban en la oficina y me puse a leerlos. Literalmente, me puse a leer y dije, vamos a ver de qué va esto. ¿Qué tan grande es esto? Porque todos me dicen, si ustedes vieran, y vamos a ver qué es. Yo quiero ver. Y la educación es como, usted anda así, borroso ves todo. Yo no capto nada, ¿ok? Y conforme tú vas leyendo, escuchando audios, asistiendo a capacitaciones, entrenándote, asociándote, tú poco a poco te vas poniendo unos lentes. Y en vez de ver la venta de un producto para ganarte 30 soles, empiezas a ver el bosque, el planeta, el universo entero que tú tienes con esto, ¿ok? ¿Saben qué me leí? Me leí La Escuela de Negocios, Robert Kiyosaki. ¿Quieres ser rico? Bueno, aquí te explican cuáles son las 12 formas de hacerte rico. Y te dicen por qué el network marketing y las redes de mercadeo son la mejor oportunidad y la más accesible. Y te dice, el mundo ya asimiló la idea de que estamos en la era de la información. Te dice, negocios como General Motors Company o Ford Motors Company son la vívida imagen de lo que representa la era industrial. Negocios como McDonald's, Burger King, ese tipo de negocios de franquicias son la transición entre la era industrial y la era de la información. Y negocios como el network marketing son la vívida imagen de la era de la información, porque no funcionan con infraestructura, no funcionan con almacenes, no funcionan con empleados, sino funcionan con personas que manejan información. Y yo, ¡wow! O sea que esto es mejor que montarme un puesto sanguchero. Sí. Y te dicen, ¿usted quiere ser rico? Yo te voy a decir cuáles son las formas para hacerte rico. Y te las dice aquí toditas. Y hay una que me impactó y que me invitó a mí a seguirme educando. Él dice cuáles son las cosas fundamentales para que el negocio de network marketing sea funcional para ti. Y él dice, los productos son importantes. Sí, porque tienes que comercializar algo que la gente produzca impacto, ¿ok? Y que la gente reconsuma. Ahí te habla de que tú tienes que tener un producto de reconsumo y de consumo masivo. Y yo dije, yo tengo un producto de reconsumo, de consumo masivo y que además es bueno. Visto bueno. Te dice, tienes que tener, pues sí, el plan de compensación es importante, pero más que eso, fíjate en que sea una compañía sólida. La mayoría de negocios en el mundo fracasan en los primeros 5 años. No se crea el cuento de ese de pioneros, ¿ok? Si usted va a hacer network marketing y lo va a tomar como una carrera, usted tiene que tomar una compañía que esté sólida en el mercado, que esté sólida. Busque una compañía que tenga más de 10 años en el mercado. Y a mí me dijeron, OmniLife tiene más de 20 años. Y dije, punto número 2, estoy en el lugar correcto. Y dijeron, en una de sus partes más importantes dice,
La razón número uno por la que recomiendo un negocio de mercadeo en red es por su sistema de educación. Recomiendo invertir tiempo para mirar mucho más allá de la compensación y de los productos y para ver realmente el corazón de la empresa y percatarse si realmente están interesados en entrenarlo y educarlo. Eso toma mucho más tiempo que solo escuchar una estrategia de ventas durante 3 horas, ver catálogos coloridos de productos y saber cuánto dinero está ganando la gente. Para saber realmente qué tan buena es su educación, es necesario que se ponga las pilas e identifique e investigue su entrenamiento, seminarios educativos y eventos. Y yo dije, tenemos rallies, tenemos préndetes, todos los miércoles capacitación, los domingos seminarios, martes, jueves, sábado, tengo a Percy y encima mío diseñándome cómo hacer. Aquí me están educando, me están entrenando, estoy en el lugar correcto. ¿Qué más me leí? Bueno, ahorita vamos a seguir adelante. Sí, vamos con esta parte todavía. ¿Qué más en la parte de la información? Me leí La magia de pensar en grande. Uf, yo amo este libro, lo amo. Él dice, la mayoría de la gente no tiene éxito porque simplemente no piensa que el éxito puede ser parte de ellos. Para tener éxito, tienes que creer que puedes tener éxito. Y te enseña cómo quitarte toda la excusitis. ¿Sí conocen gente con excusas? O es que, no tengo internet. O es que, y te ponen un montón de excusas para no hacer las cosas. Este libro te quita la excusa. ¿Ok? Me encantó. Cuando me leí este libro, ya no pensaba en el Plata Supreme, ya no pensaba en 1000 por mes. Ya dije, ¿por qué no más? ¿Y por qué no el diamante es un inicio para este negocio y el diamante es simplemente la base para yo empezar a construir todo lo que quiero construir? Y dije, ¿y cuál es el pin más alto? El triple diamante. Entonces al triple diamante le tienes que apuntar, porque tú tienes un potencial ilimitado dentro de ti y tú puedes alcanzar todo lo que te propongas en la vida, tan solo si crees que lo mereces y que lo puedes alcanzar. Me encantó ese libro. ¿Qué más me leí? Les comenté que yo estaba estudiando ingeniería de telecomunicaciones. ¿Ok? Y para mí era un rollo porque la universidad tenía unos temas, era un problemón. El hecho de los profesores que se estaban yendo del país, la educación, yo estaba en prácticas, ya en materias prácticas. Imagínense aprender a hacer un laboratorio de un circuito cerrado y no tener el pinche protocollo. Era una locura, pero aún así estaba dándole. Y no sé ustedes, pero yo en mi vida en ese momento sentía que esa educación que yo estaba recibiendo, eso que yo estaba aprendiendo, yo me sentía de cierta forma que, ¿por qué me ponen a estudiar, sacarle la hipotenusa a una lunchera y derivadas y toda esa onda? Sí, yo sé que es importante saber sacarle la hipotenusa a una lunchera, pero yo sentía que esa educación realmente no me llegaba a donde yo quería llegar. Yo quería tener autos, casas, riqueza. Yo soñaba con eso. Mamá, ¿por qué no tenemos más dinero? Y mi mamá decía, bueno, porque esto es lo que hay. Y yo veía a esa gente que era ingeniero, que tenía 5, 10 años como ingeniero, 20 años como ingeniero, y yo veía su resultado y ese resultado no me inspiraba. Y yo, ¿sabes? Y yo veía, pues decía, bueno, si esos son 20 años como ingeniero y aún no tiene siquiera un BMW, que es el carro que yo quiero, pues entonces, ¿qué me garantiza que a mí sí puedo, que yo sí pueda lograrlo? Pero tenía ese deseo de ser profesional en algo. Tenía ese deseo de realmente lograr algo diferente. Y aquí en este libro lo entendí. ¿Ok? Aquí entendí que esto era una carrera profesional y que yo iba a entrar a un programa formativo que durante los próximos años me iba a formar. ¿Qué más me leí? Cómo influir, cómo ganar amigos e influir sobre las demás personas. Te enseña a manejar a la gente, pero también te enseña muchísimo cómo, por ejemplo, no quejarte, no critique, no juzgue. Uf, espectacular. ¿Qué más me leí? Me leí El negocio del siglo XXI. Simple, si lo que tú haces no hay escrito libros sobre eso, pues ¿para qué lo haces? De este negocio hay un montón de libros. Me leí, por ejemplo, las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Todo el mundo habla de hacerse rico, que tienes que hacerte líder. El negocio del siglo XXI, por supuesto. Me leí Redes del liderazgo. Yo me leí el liderazgo del estilo A4, pero este me gusta más porque está mucho más sintetizado, mucho más actualizado. ¿Y qué vas a lograr con eso? Vas a entender esta parte. ¿Ok? Todo ese sistema te educa para que aprendas a valorar lo que tienes, a ganar dinero con esto y, por supuesto, a duplicarte. Es sintetizado en los 5 pasos: consumir el producto, aprender a ganar dinero con marketing digital, construir el patrimonio, cuidar esos resultados y enseñar a enseñar. ¿Ok? Eso te va a llevar a un estado de convicción. Ese estado de convicción es el que te va a permitir realmente tener el éxito que quieres. Escúchame bien, todas las personas de éxito han tenido que estar en un estado de convencimiento.
¿ok? A Gabriel García Márquez, antes de que escribiera 100 años de soledad y se ganara el Nobel, si tú le preguntabas, cuentan los que lo conocieron, que si tú le preguntabas a él qué quería hacer, él no te decía, yo quiero ser el mejor escritor del mundo. Él no decía eso. Él decía, yo soy el mejor escritor del mundo. Creencia es querer. Convicción es ya yo lo soy. Entonces la pregunta es, ¿quieres ser diamante o ya sientes que eres un diamante?